gracias, día. muy contento de estar acá. Me está preguntando si es necesario ponerse los auriculares. Si no quiere, no, pero hay que evitar tocar la mesa para que no golpee. Bueno, tenemos entrevistados que hacen una especie de ademanes. Infieren fuerza en lo que dicen y pegan unos golpazos que creo que no es su caso. Pero además veo que lo de los auriculares es democrático porque algunos tienen y otros no. Por eso, Claro. puede elegir, puede elegir. ¿Se imagina si viniera, si hubiera venido Julio César Sánchez Padilla con esa vehemencia que tenía con los golpes? Y nos íbamos, lo dejamos. No es mi estilo, Que no es su estilo, ¿no? En ese sentido pueden estar tranquilos. Buenos días, Pablo, gracias Bueno, por venir. todavía no soltó el sobre todo, por lo que veo. Bueno, no, pero ya por lo menos. Sí, ya pero lo saca mañana, ¿no? tengo ahí. No, lo que no lo, es que bueno, el tiempo se nos acabó la media estación en este país, no hay más primavera. Abdala Nano dijo hoy, mañana veraniega. Nosotros le dijimos, Calor. Nano, Es un hombre acalorado. 14, bueno, había 12 grados mañana. Ya no son aquella. Que no calenturientos, son cosas distintas. No, es muy distinto. Es acalorado, no calentón, que es distinto. Está muy bien. Vamos a llevarlo directo a la información porque hay mucho. INAU debe ser uno de los organismos más grandes y más difíciles de mirar de la realidad nacional, ¿no? Pero podríamos comenzar con algo que está un poco en los titulares de hoy, que es este caso en Rivera, allá en Rivera, donde hay un funcionario que se lo incluye en la plantilla de funcionarios que están a cargo de un hogar de varones, cuando en mayo pasado tuvo una denuncia de abuso sexual. Esas cosas son errores, son más en este momento que vivimos hoy, ¿no? Vivimos en un momento donde no haber visto circunstancias anteriores de alguien puede complicarse, puede terminar siendo un problema de Estado. Entonces, eso pasó desapercibido, no debe suceder, una denuncia no tiene por qué llegar, si no hay condena no tiene por qué llegar. ¿Cuál es el destino de ese funcionario ahora? Exacto. No necesariamente hay un error, estamos indagando. Puede tratarse de un hecho sobreviniente, un hecho posterior al llamado y aún a la incorporación de este trabajador en la Dirección Departamental de Rivera. INAU hizo hacia fines del año pasado un llamado, o llamados mejor dicho, en todos los departamentos para ingresar educadores, psicólogos y asistentes sociales. En función de eso se crearon tribunales de evaluación, se siguió adelante un proceso competitivo, con entrevistas, con análisis de antecedentes, etcétera, etcétera. A todos los postulantes, entre los requisitos que se exigían estaba el del certificado de buena conducta. Este trabajador cumplió con todos los requisitos, presentó un certificado sin antecedentes de ningún tipo. Ingresó en el mes tiene de una julio. denuncia, eso no es un antecedente. Claro, pero tampoco había rastros de esa denuncia, porque además, repito, probablemente haya sido posterior. Dicen que fue el mes de mayo que se produjo esa denuncia. O sea, que él se presenta y después lo denuncian. Exactamente. Si hubiese sido anterior, ¿se hubiese visto en los papeles que él presenta o no tampoco? Entiendo que sí, presumo que sí, que en el certificado de antecedentes aparecería que había una denuncia judicial. Estamos confirmando, corroborando todo eso. El director departamental de Rivera dispuso una información de urgencia, lo separó preventivamente del trato directo, o sea, de la atención de niños, estaba trabajando en el hogar de varones. Sí, con menores de 12 a 18 años, ¿no? Exactamente. Y esta semana vamos a tener los resultados de esa información de urgencia porque se hizo con plazo de 48 horas. El directorio se reúne el jueves. Y el vínculo laboral es un vínculo eventual, o sea, él no ingresó en carácter de presupuestado, ingresó como tallerista, como se conoce, un contrato de taller que se puede rescindir en cualquier momento. Veremos qué es lo que arrojan las investigaciones. Si fuese necesario, por razones precautorias, simplemente rescindir el contrato, lo rescindiremos. Ahora, reitero, se dio en esa dinámica y quedó en una lista de prelación. No tengo claro en este momento en qué lugar. Como hubo muchos ingresos en los últimos tiempos en todo el país, en los departamentos hubo ingresos de nunca menos de 10 educadores entre julio y septiembre. Bueno, entre esos ingresos se dio el de esta persona. Por ahora nos manejamos con presunciones, de todas formas, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que arroja la investigación. Lo llevo a otro tema también de la... Perdona, no, antes de cambiar de dale. tema. En este caso, el prendido de alarmas hace que en una institución como en el INAU se puedan implementar exámenes de lo que es el currículum de cada persona más exhaustivos, porque no sé si hay alguna tendencia, pero sucede frecuentemente que personas que han tenido problemas de abuso con menores se arriman y se acercan a instituciones que trabajan con menores. ¿Cómo van a hacer para evitar esto a futuro? Bueno, por supuesto que siempre hay que ser, como tú decías, Cecilia, más exhaustivo y más riguroso. Ahora, vamos a entendernos, los procesos son exhaustivos y rigurosos. Son no se va a implementar serios. otro proceso. Lo analizaremos, si fuese necesario, sí. Aquí repito,
si se confirma esta secuencia o esta cronología de cosas que hoy son presunciones, pero que podrían llegar a ser datos reales, estaríamos hablando de una situación posterior a la presentación de este trabajador y casi a su propio ingreso, o casi concomitante, porque la denuncia habría sido de mayo y el ingreso se habría producido en julio, en la tanda que ingresó en julio, después ingresó otra tanda en septiembre. ¿Sabe usted qué tipo de denuncia es? Hablan de una denuncia de abuso de menores. Sería una denuncia ¿Menores muy en grave. el entorno Abuso familiar sexual. o...? No tengo más detalles. Porque además esto estalló, llamémosle así, el fin de semana. Y Yo no me hay enteré el viernes a última hora y ya inmediatamente se dispuso esto por parte del director. Pregunto en el sentido de si no hay una posibilidad de que tanto el sistema educativo como el INAO o cualquier institución que trabaje con menores, instituciones públicas, puedan tener alertas tempranas de alguna denuncia cuando se dé en este caso que fue después de la contratación, porque puede suceder. Agrego de que muchas veces estamos viendo la decisión de la Fiscalía después de casi, hemos visto en los últimos tiempos, un año y medio, o sea, no es que de un día para el otro se tramitan las denuncias, lleva un buen tiempo, ¿no? Por todo lo que implica investigar y las pericias, los análisis, o sea, lleva un buen tiempo. Entonces, en ese proceso, el INAU obviamente contrata personal, sobre todo en este proceso que está de reforzar las tareas. Exacto. Es como que es complejo lograr sistematizar para que los tiempos de alguna manera no perjudiquen al organismo y también las tareas que hace esta persona, porque de alguna manera está trabajando. Las palabras de Guadalupe de alguna manera enseñando, bueno, quería salir adelante, es una persona joven, con energía, con fuerza, y imagínese cómo debe estar ahora ante estas denuncias, ¿no? Todo lo que se genera con claro, todo ese tema. Si se confirmase que fue una denuncia y que tiene una acusación, tampoco está probado que haya cometido un delito. Por eso, claro. En principio rige el principio de inocencia también. Ahora, nosotros no nos vamos a resguardar en eso, ni vamos a contraer riesgos innecesarios, porque por algo ingresan con este carácter de eventualidad. De manera tal que yo sería partidario, lo adelanto desde ya, no quiero prejuzgar, pero si se confirma que hay una causa abierta y que hay una denuncia judicial por abuso de menores, yo sería partidario de rescindir ese contrato. Porque así como se rescinde, si mañana se probara la inocencia, por ejemplo, se puede llegar a reconsiderar. Se podría llegar a reconsiderar. Pero vamos a esperar las 48 horas, seguramente este jueves, porque los tiempos calzan justo que se reúne el directorio, estaremos tomando una decisión. Le cambio de tema porque usted ha sido elogiado en varios ámbitos, pero el otro día saltó un sindicato, no sé si había que pegarle un poco al presidente de INAU por algún motivo, pero... Pero no mal acostumbraron. Hablaron de su intransigencia. Hablaron de pedidos no escuchados, de respuestas no dadas, y hay un paro de 24 horas ya anunciado. Ya se produjo. Ya se produjo, pero creo que hay un cronograma por delante de cierta conflictividad. ¿Hay alguna serie de reclamos no escuchados? ¿Hay entrevistas no dadas? ¿Cuál es el punto ahí? No, en absoluto. Hay una situación de, llamémosle, conflicto entre SINTEP e INAU, y llamémosle, o digo entre comillas conflicto, porque en realidad ese planteamiento es un planteamiento superficial e inconducente. Está mal planteado ese diferendo porque SINTEP en verdad tiene una relación indirecta con el INAU. El SINTEP nuclea a los trabajadores de la educación privada, muchos de los cuales tienen contrato con organizaciones sociales en convenio con INAU, es decir, trabajan en los CAIF, trabajan en los clubes de niños, trabajan en los centros juveniles, pero no son empleados del INAU, no tienen una relación de trabajo con el INAU. Ahora, o sea, no es a ti que te tienen que reclamar. Tienen que plantear las cosas en el Ministerio de Trabajo. La contraparte son las organizaciones sociales, con las cuales ellos no solo celebran contratos de trabajo, sino que además negocian en el ámbito de los consejos de salario, en el grupo 1607, INAU no participa de esas negociaciones. Entonces, todas las reivindicaciones son legítimas. Por ejemplo, el planteo de prima por antigüedad, yo todo eso lo comprendo. Ahora, si el propósito es que eso llegue a buen puerto, hay que plantearlo en el ámbito que corresponde y de acuerdo a los procedimientos que corresponden. No es realizando un paro y una ocupación en el INAU. Me parece que no es el camino. Bueno, pero te pararon los CAIF, no, pararon relativamente, Nano. A ver, el acatamiento o la adhesión al paro del jueves pasado, nosotros tenemos el relevamiento de más de 800 centros que hay en el país, en el sistema INAU, es decir, centros juveniles, CAIF, apenas una veintena, unos 20... tuvieron dificultades en el interior y unos 10 o 12 en el departamento de Montevideo. La actividad fue normal, prácticamente normal. Hubo una movilización muy estridente, muy fuerte, con ocupación ilegítima
de la sede central del INAU, empapelaron las paredes, lo cual también es ilegítimo. Yo creo que es hasta un acto de violencia, si se quiere, porque eso es una forma de violencia, no corresponde. Y bueno, y nosotros estamos abiertos al diálogo siempre. Lo que ocurre es que, reitero, las cosas tienen un orden y tienen un ámbito y tienen un momento. Si es que realmente se quiere llegar a un objetivo razonable, no es algo que INAU pueda disponer por sí mismo, porque además esos trabajadores nuclean a educadores y educadoras que trabajan en convenio con INAU, o sea, digamos que tienen contrato con organizaciones sociales en convenio con INAU, pero al mismo tiempo a trabajadores que tienen contrato con organizaciones que no tienen nada que ver con INAU y que tienen convenio eventualmente con el MIDES o con INEFOP o con las intendencias departamentales, o ni siquiera tienen convenio con el Estado, que realizan proyectos con recursos que provienen de la cooperación internacional o que provienen del exterior. Entonces, mal podemos estar nosotros resolviendo por todos y nosotros disponiendo el pago de una prima por antigüedad que no se tiene en principio que negociar con nosotros, se tiene que negociar con las organizaciones y si es necesario pedir la colaboración de INAU para hacer los estudios de costos, para que eventualmente lleguemos a la conclusión de que es necesario reforzar las partidas, por supuesto que estamos abiertos. ¿Eso fue dicho en su oportunidad por el directorio del INAU o por ti al sindicato o no lo recibiste como dicen ellos? Yo que se supone que soy una persona intransigente, según el señor Sumarúa, porque además se ve que han elegido personalizar el conflicto ya no en el INAU, sino en mi persona, y lo que vienen alimentando es el concepto de que yo estoy en contra de que los trabajadores recuperen salario, de que los trabajadores ganen la prima por antigüedad. No, nada de eso es verdad. Y tuve una larga reunión con ellos, larga, muy larga, de 2 o 3 horas donde les transmití claramente esto. Después, a lo que se ha dedicado, sobre todo el señor Somarúa, es a alimentar trascendidos de esa reunión totalmente distorsionados y fuera de la realidad, fuera de lo que verdaderamente se conversó. ¿Haces alguna lectura especial de eso? No sé, no quiero atribuir intenciones. Lo que sí digo, repito, es que se ha construido un relato totalmente artificial y creo que se está siguiendo un camino que lo único que genera es distorsión y perjuicio. Y perjuicio sobre todo a los propios trabajadores, que son los que paran y pierden el jornal. Pero digo, ¿Quién podría interceder? ¿El Ministerio? Lógico, el Ministerio es el ámbito. El Ministerio es el órgano de conciliación, de arbitraje. O sea que lo que están apuntándole a usted deberían apuntárselo al ministro. Desde luego, yo hablé con el propio Federico Daverede, el director de trabajo, y Daverede me dijo, bueno, yo estoy absolutamente dispuesto a generar un ámbito y a que vengan los trabajadores y a que vengan las organizaciones. Las propias organizaciones, pregúntenle a ANON, pregúntenle a UDEC, a todas las organizaciones sociales que tienen convenio con INAU, ellas reclaman para ellas el legítimo derecho de ser ellas las que negocien con Sintel. Y tienen razón, claro, porque son las que los contratan y eventualmente las que despiden a los trabajadores y los sancionan las que tienen una relación laboral con ellos. Esa es la realidad. Entonces digo, si en el Ministerio Bueno, pero es cierto que a veces cuando uno tiene servicios tercerizados, quien tiene ese servicio tercerizado también tiene la responsabilidad de que se cumplan las normas laborales con las empresas tercerizadas contratadas. En este caso son organizaciones que el INAU no contrata, pero tiene sus servicios de alguna manera. Nosotros por la ley de tercerizaciones tenemos la responsabilidad solidaria cuando estas organizaciones no pagan, claro, el trabajador puede convocar al INAU. Eso es verdad. Ahora, quien lidera la relación laboral, quien es parte en el contrato de trabajo, no es INAU, es el Abrojo, es Aldeas Infantiles, es Gurises Unidos. Sí, las organizaciones. Pablo, la directora del Frente Amplio en el INAU, Natalia Argencio, cuestionó el acuerdo con la Fundación Canguro por las adopciones, ¿no? Ella, el otro día en diálogo con La Diaria, decía que la organización civil, la Fundación Canguro, realiza informes para que se decida si los recién nacidos en el Pereira Rosell están en condiciones de ser adoptados y según ella, de esta manera se suplanta al Estado. ¿Es así? No es así, no es así. La directora Argencio, yo lo he dicho públicamente muchas veces y lo reitero hoy, yo tengo una excelente relación con ella, es una excelente directora, está haciendo muy buenos aportes. Tenemos muchas coincidencias en el directorio, muchas veces las tengo con ella y no las tengo con el otro director de la coalición, lo digo con absoluta franqueza, con el director de Cabildo. Sin perjuicio, bueno, a veces se hacen manifestaciones políticas que yo las interpreto porque yo también soy político. Pero si uno lee el convenio que firmamos con la Fundación Canguro, es absolutamente inocuo. Inocuo en el sentido de que no genera ninguna consecuencia compleja en ningún sentido. La Fundación Canguro realiza una no hay un corrimiento del Estado para ti. No decide Canguro, lo que hace es informar. Informes. Porque están muy cerca además, ¿no? Totalmente. Realizan una tarea maravillosa. Y conduce, en realidad, la Fundación Canguro contribuye en una línea distinta. No fomenta las adopciones, tampoco las bloquea o las obstaculiza. Pero está claro que trabaja con la familia biológica, con la madre biológica.
A las madres que tienen debilidades y que tienen sus hijos en el Pereira, cuando se está dirimiendo la situación de ese niño y si la madre puede hacerse cargo de él o no, la acompañan, la apuntalan, la apoyan. Claro, lo que dice ella es que, bueno, además, según ella, además de que se suplanta al Estado, que es el que tiene que analizar los casos, este atajo en las adopciones, más allá de si tiene buenas intenciones, puede vulnerar varios derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Pero repito, no suplanta al Estado porque lo único que el convenio prevé es que la Fundación Canguro, que tiene conocimiento de la realidad de ese niño y de esa madre, le haga un informe al INAU. Después la decisión la toma el INAU con la justicia. Claro. Si ese niño queda con su madre, informe. En base al informe y a otros elementos. Pero ha habido algunos casos donde bueno, ahí se vio después en el andar de las cosas que podía haber sido de otra manera. Se ha sostenido también que bueno, que en los últimos tiempos, por razones económicas, el sistema le está arrancando a las madres sus hijos y los está dando en adopción. Eso es falso. Incluso casos muy notorios que se han discutido en estos últimos tiempos, el caso de una madre con una severa discapacidad intelectual, viene del año 2019. Se entreveró después con la ley de urgente consideración, como que fue consecuencia de la LUC. Fueron decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, y bien tomadas, que quede claro. Antes no había intermediación de Canguro y de alguna manera era una resolución del INAU más fría, ¿no? Sin gente que estuviera tan al lado de cada caso. O sea, una madre con discapacidad intelectual venía al INAU, lo analizaba y decidía en su momento sin que se consideraran otras opciones. ¿Esto es así? ¿De alguna manera se ha humanizado más este proceso? Yo creo que a eso apunta ese convenio, precisamente, y es en favor de las madres biológicas, porque como Canguro tiene, desde el momento del nacimiento de ese nuevo niño o de esa niña, el conocimiento directo del contexto familiar y de la realidad de la madre, bueno, esa es información muy valiosa, claro. Pero muy valiosa no para sacarle el niño a la madre. Para ver si se lo puede quedar. Exactamente, seguir trabajando en el apuntalamiento de la madre biológica, es exactamente al revés. Y alcanza con leer el convenio, está a disposición, es público. Son afirmaciones que se hacen, pero que, repito, yo como hombre político que soy las interpreto. Y que a veces se hacen sobre todo a través de los medios. Pues cuando analizamos esto en el directorio tampoco hubo una gran confrontación, casi ni se discutió. Votamos 2 a favor y la directora de la agencia en contra, pero así se resolvió. Abdala, se ha dicho que hay un récord de adopciones en este año. ¿Se debe en cuánto a los cambios que están en la LUC? En buena medida a los cambios de la LUC. Estamos en este momento en 137 integraciones en lo que va el 2022 y nos quedan 2 meses y medio. ¿Integraciones son adopciones? Adopciones, sí. Claro. Le llamamos integraciones porque no es la adopción plena o definitiva. O sea, ya el niño se vincula con la familia adoptiva y ahí se abre un año de seguimiento, ¿no? De análisis para que después la justicia confirmar la adopción. Exactamente, pero ya en los hechos está con la está familia integrado adoptiva. a su familia, a la familia adoptiva, y en la abrumadora mayoría de los casos eso no tiene marcha atrás. No retrocede. Claro. Estamos en 137 casos en el 2022. ¿Se acuerdan ustedes que fueron 125 en el 2021? Y ya había sido el año más alto en cuanto a integraciones de los últimos 20, o sea, desde que se llevan registros. Mañana les doy, no una primicia porque ya ha trascendido, pero casi, estamos lanzando una campaña de medios de difusión, una campaña pública, una campaña de bien público para estimular las adopciones de niños más grandes. Eso quería preguntar, de estas adopciones, ¿qué edades tienen? Porque lo dificultoso está en los niños más grandes y los adolescentes. La abrumadora mayoría son de 0 a 5, y te diría de 0 a 3. Y ahí tenemos un problema. Después de los 137 casos, no me acuerdo el número exactamente ahora, pero no debe haber más de 20 mayores de 5. Y te diría que hay capaz que 8 o 10 mayores de 10. ¿Cuántos chicos hay en capacidad de ser adoptados? Y tenemos en este momento cerca de 400 o 450 con la condición de adoptabilidad, de los cuales 300, estoy hablando de memoria, tienen más de 5, por supuesto, y buena parte de ellos más de 10, y ahí las cosas se empiezan a complicar. Sí, porque es un destino institucionalizado a futuro, ¿no? Exacto, son niños que están a cargo del Estado y que notoriamente, bueno, las familias tienen esa inclinación y es respetable, por supuesto no podemos imponer nada. A veces hay un tema que queremos ver si logramos vencer, hablando, sensibilizando. El miedo. Claro, el temor de que como son niños más grandes y son conscientes de su situación y por lo tanto se dan cuenta de lo que les pasa, entonces no se van a adaptar y vamos a tener problemas. La realidad después se encarga de indicar lo contrario. Pero Abdala, el INAU nunca se plantea hacer capacitaciones para las familias adoptantes porque no es lo mismo adoptar a un niño de 2 años que adoptar a un adolescente que tiene su trasfondo, sus vivencias, sus traumas también. O sea, tampoco instalar el miedo, ¿no? Porque todos somos personas y hay procesos exitosos de toda índole. Yo, de hecho, tengo en la familia una
una integrante adoptada con 6 años, o sea que estoy hablando con cierta propiedad en ese sentido, pero a veces las parejas quizás se sienten inseguras y necesitarían una capacitación para afrontar la realidad de un chiquilín de 12, 13, 14 años, ¿no? Y eso se hace en toda la etapa de valoración, donde las familias tienen que pasar por varios talleres, donde de estos temas se habla. Bueno, se intenta desmistificar determinadas cosas, estimular, por lo tanto, la incorporación de niños más grandes, transmitir experiencias exitosas, que son la mayoría de las experiencias, de gente que dio el paso y estuvo dispuesta a adoptar un niño o una niña de más de 10 y de más de 5, por supuesto. Porque yo creo que lo que subyace siempre en esto es el deseo o la necesidad imperiosa que todos tenemos de vivir en una familia. Y los más chiquitos, aunque de pronto no lo estén razonando, no sean capaces de expresarlo con palabras, seguramente instintivamente también tienen ese mismo deseo. Sí. Y por lo tanto, cuando instintivamente advierten que tienen la oportunidad de incorporarse a una familia, se incorporan. Sí. Y las cosas funcionan, y funcionan bien. Eso es lo que ahora vamos a tratar de transmitir con una campaña que empieza el próximo... que empieza hoy, entre hoy y mañana. Hoy es 17, y que mañana vamos a estar presentando públicamente y en detalle con Álvaro Delgado en la sede del INAU. Abdala, ¿y en cuánto beneficia el tema de lograr que se vuelvan a integrar los niños institucionalizados con las familias el proyecto de Carmen Sanguinetti? Yo creo que es muy interesante. La idea de la senadora Sanguinetti es muy interesante porque apunta al mismo tema pero desde otra perspectiva. Es decir, apunta a la prevención en cuanto al ingreso de los niños al sistema de protección, a trabajar y apuntalar a las familias biológicas. En ese sentido estamos haciendo cosas, pero Carmen tiene algunas ideas bien interesantes. O sea, evitar que ingresen de alguna forma. Exactamente. Y cuando ingresan, trabajar para que sea real lo de la transitoriedad. Es decir, se supone que el ingreso al sistema de protección es transitorio. Todos tenemos derecho a vivir en familia y por lo tanto esos niños debieran ser revinculados con una familia amiga o con una familia adoptiva o con su propia familia biológica. En los hechos muchas veces no ocurre. Tanto no ocurre que diría... los números indican que el promedio de permanencia en el sistema de protección del INAU es de 50 meses. Eso demuestra claramente lo lejos que estamos. Y lo que generan las psiquis. Y por lo tanto ahí estamos vulnerando derechos. Más allá de que les demos la mejor atención como se la damos en el INAU, desde el punto de vista de los cuidados, de la alimentación, de la asistencia al sistema educativo. Ahora, todo eso siendo óptimo, no basta. Porque evidentemente falta ese componente que el Estado nunca estará en condiciones de dar, que es digamos la posibilidad de crecer en un ámbito familiar con todo lo que significa el apego y todo lo que padre y madre brindan y el Estado, que es tutor, no está en condiciones de brindar. Hablando de eso, porque muchos de estos temas tienen que ver con presupuesto y con dinero, ¿no? 50 millones de dólares se otorgó a la primera infancia, pero hay voces dentro del gobierno de preocupación porque se entiende que no están llegando al lugar donde tendrían que llegar. Lo dijo el director del OPP, Isaac Alfí, el otro día estuvo en una reunión con la vicepresidenta Argimón. ¿De qué lado usted está viendo este tema de la pobreza infantil, con números que preocupan y de alguna manera con partidas que están, pero que no, por algún sistema no están llegando a donde tienen que llegar, ¿no? No, yo no diría que no están llegando, porque si bien hubo manifestaciones que todos escuchamos y leímos, tanto del director del OPP como de la vicepresidenta de la República, tampoco fueron ellos tan categóricos en cuanto a afirmar que las partidas no estén llegando. En todo caso, plantearon una preocupación que es legítima, que la tenemos todos tenemos que tener autocrítica y revisar qué es lo que estamos haciendo. Ahora se está haciendo un gran esfuerzo por parte del MIDES, que ha reforzado sus partidas con esos 50 millones de dólares o con lo que les tocó de ellos para precisamente reforzar las asistencias, y nosotros ampliando cupos en forma sostenida en el ámbito del Plan CAIF. El tema de la pobreza infantil es un problema real y no es un problema nuevo, es un problema estructural que tenemos en el Uruguay desde hace décadas, que ha merecido señalamientos del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de los Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Es un problema real. Y esto no lo digo para espiar mi propia responsabilidad o para poner excusas. Creo que el camino es el que estamos transitando. Capaz que lo que tenemos que hacer es acelerar este camino, ¿no? ¿Por qué hay partidas no ejecutadas, según dijo la vicepresidenta? No, pero yo creo que ella no llegó a hacer esa afirmación. Porque además no hay partidas no ejecutadas. Que querían ver un ritmo de ejecución y nombrar a una persona que estuviera específicamente viendo el ritmo de ejecución de las partidas ya otorgadas. No sé si fue tan categórica la afirmación, repito. Yo con Beatriz he hablado de estos temas, pero he hablado en términos muy genéricos. Estoy en contacto permanente con el ministro Lema y el refuerzo presupuestal de 50 millones de dólares se está ejecutando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de ampliación del plan CAIF
que implica para este año, por ejemplo, aumentar en 3.500 cupos y ya prácticamente estamos cumpliendo la meta y creo que vamos a superar los 4.000 cupos con la ejecución del 2022. ¿Y cuántos centros CAIF más se van a construir de acá que termine la gestión? Bueno, este año se abrieron 11, este año además ampliamos 60 centros CAIF, porque no es solo apertura de centros nuevos, es ampliación de los que ya existen. Agrandar los que están, sí. En este momento ya tenemos 60 ampliaciones concretadas de aumento de cupo y tenemos 50 salas, construcción de nuevas salas en 50 y tantos centros CAIF en todo el país. Y estamos trabajando, ya están en construcción, o iniciándose la construcción, de 33 nuevos CAIF que van a estar abriendo en el año 2023. ¿En qué lugares? Bueno, por lo pronto hay 27 que son por el régimen de las PPP, ¿no? De la economía mixta. De esos 27, 14 son en Montevideo, 5 en Canelones, y los 8 restantes en distintos departamentos del país. Después ya instruimos para la construcción de 6 más a la Corporación para el Desarrollo. Recuerdo Villa Constitución, recuerdo Chuy, recuerdo Ciudad de Rocha, Salto, Interior. San Carlos, exactamente. Y estamos con otros proyectos más que vamos a concretar antes de fin de año. O sea, que antes de fin de año vamos a estar ya instruyendo a la corporación que inicie la construcción. ¿Cómo se controla todo ese mundo? La gestión de los centros. La gestión, que lo de los funcionarios, las denuncias, los chicos que están allí, la economía, porque eso tiene que ser un mundo gigantesco. Gigantesco. Estamos ¿Quién lo hablando, controla? Bueno, lo controla INAU de distintas maneras. En lo que se refiere a la gestión socioeducativa, programática, ahí ingresa, digamos, eso está a cargo de los supervisores de primera infancia, que tienen a su cargo el control o el seguimiento de la gestión educativa en los distintos centros y que hacen informes y que no solo controlan, sino acompañan a las organizaciones en la atención de los niños. Después está el control de la ejecución de los convenios y de la gestión financiera. Allí nosotros encontramos un desorden bastante importante, debo decirlo, cuando asumimos, creamos la unidad de control de gestión contable y financiera de los convenios, que ordenó mucho esa situación y estamos aplicando el reglamento. Hay un reglamento de convenios que establece claramente cómo deben transferirse las partidas, cómo deben rendirse cuentas, en qué periodos, cuáles son las sanciones o las observaciones que hay que interponer cuando eventualmente hay atrasos en ese sentido. Tiene enormes complejidades, por supuesto, esto, sobre todo por la dimensión, por el volumen, ¿no? Sí. Centros CAIF solamente tenemos 470. A eso hay que agregarle 50 o 60, o más bien 60 o 70 centros más de primera infancia que son de otras modalidades, algunos de gestión directa del INAU, otros modalidades diferentes como los centros siempre, las casas comunitarias de cuidado. A eso le tenemos que agregar 170 tenemos en este momento clubes de niños y 130 o 140 centros juveniles. Hemos abierto muchos centros juveniles y muchos clubes de niños. Otra de las cosas que Somaruga se ha dedicado a sostener es que durante todo este tiempo hubo recortes, reducción de centros. Sí. Bueno, todo lo contrario. No solo hemos sostenido todos los centros y proyectos que estaban vigentes en el 2020, sino que, por ejemplo, centros juveniles ahora tenemos 17 más que hace 2 años. Clubes de niños tenemos 12 más que hace 2 años. Hemos ampliado cupos en decenas de proyectos, 50 cupos, 100 cupos, que a veces equivalen a duplicar o triplicar la capacidad de atención de determinados centros, sobre todo en las zonas más carenciadas, en la zona de Casaballe, ni que hablar, en determinadas localidades del interior. Todo eso está en marcha. Yo creo que tenemos hoy un INAU más fuerte, más vigoroso y con más presencia en el territorio del que teníamos cuando asumimos. ¿Eso es suficiente? Seguramente no lo es, pero es el único camino cuando posible. Te aparece una denuncia con una chica que está en situación en un hogar y resulta que era explotada sexualmente y se sabía o no se sabía, o nadie lo denunció, todo ese laburo parece que se lo lleva el resumidero. Totalmente, Nano. Ahora, no hay otra forma posible de combatir esos fenómenos, de prevenirlos, de conocerlos y de detectarlos tempranamente que no sea esta, que no sea la de estar en el territorio, que no sea consolidar y desarrollar y ampliar todo lo que sea posible. ¿Cuántos inspectores más tenés hoy de los que tenías para controlar menores de edad en lugares nocturnos? Bueno, yo creo que ya lo hablamos una vez con ustedes, todavía no terminó el concurso, pero está en vías de terminar, de la incorporación de 13 inspectores en espectáculos públicos, 13
que van a estar, si Dios quiere, antes de fin de año y ya para la próxima temporada. Hoy tenemos unos 20, que es un número relativamente escaso, aunque trabajan muy bien y conocen muy bien la Donde noche. se arman las movidas. Exactamente, y saben a dónde tienen que ir y dónde tienen que inspeccionar, pero vamos a incorporar 13 a partir de un llamado que se hizo y que está, repito, en las etapas finales. Están haciendo las entrevistas con los postulantes y ya vamos a resolver rápidamente. ¿Qué nos puede contar del convenio que se hizo con el Sodre, ¿no? Destacar el tema del instrumento, Un músico, ¿no? Porque un muchas instrumento. veces, exactamente, un músico, un Lindísima la instrumento, imagen ¿no? fue, sí. Uno cuando observa la cantidad de niños en el país y la cantidad de instrumentos que se venden en Uruguay, pues se venden un montón de instrumentos de Un distintas niño, un familias. instrumento. Pero ¿cómo ahora, cómo se genera ese vínculo, ese acuerdo y en qué consiste? Es un proyecto lindísimo, que no lo inventamos nosotros, empezó en la administración anterior en forma incipiente, en 2 departamentos nada más, en La Valleja y en Durazno, y además funcionó un poco de manera más bien discontinuada, y bueno, resolvimos con la nueva administración del Sodre, primero con Intamusu, después con Adela Dura, reflotar ese convenio, llamémoslo así. Lo re-redactamos, lo definimos nuevamente, sobre nuevas bases. INAU está haciendo un enorme esfuerzo económico, esto implica la transferencia de 550.000 pesos por mes, un esfuerzo económico importante, una inversión, si se quiere, en los chiquilines, para que aquellos que tengan el deseo de tocar un instrumento, de aprender un instrumento, de incorporarse a la orquesta juvenil o algún núcleo de la orquesta juvenil del Sodre en sus departamentos o en Montevideo, lo hagan. Y estamos muy esperanzados de que efectivamente esto pueda traer muy buenos resultados. Vamos a empezar por 13 departamentos, Montevideo, Canelones y 11 departamentos más, pero ya con la mira puesta obviamente en que en cuanto estos 13 departamentos estén encaminados, vamos a completar el resto del país. ¿Algún día habrá una banda del INAU? Bueno, no sé si específicamente o exclusivamente del INAU, pero adolescentes del INAU ya están vinculados a algunas orquestas del interior. Yo, por ejemplo, estuve en la sala Nelly Goitiño hace varios meses presenciando la orquesta de Río Branco y la de Dolores, y la de Río Branco, y quedé realmente maravillado. Yo no entiendo nada de música clásica menos, pero realmente uno advierte que el talento está escondido en los lugares menos pensados muchas veces, ¿no? Y por qué no pensar que los adolescentes del INAU mañana tengan una carrera artística exitosa, como la tienen tantos músicos. Sí, el acompañamiento musical igual siempre aporta más allá de que haga carrera o no, así que sin duda que bienvenido. Por supuesto, bueno. Por supuesto. Se nos fue el tiempo. ¿Y qué memoria tiene este Abdala? Le dio para pegarle 2 piñas a Somaruga, primero una y después la segunda. No. Así que No, pero fue defensivo, nada más. Está bien. Y nos quedamos con el director de Cabildo Abierto, nos dejó cositas ahí volando. Fue muy divertido. Picando. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme, como siempre. Un placer. Gracias. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro.